Oídos espirituales para poder escuchar tu voz. Habla, Señor, a nuestro corazón a través de esta palabra que hoy tienes preparada para nosotros. Señor, edifícanos y prepáranos para siempre estar dispuestos a cumplir con tus propósitos y tu voluntad. Bendecimos esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy quiero compartirles una enseñanza que para mí fue de gran edificación, ha sido de gran edificación y de gran bendición. Y yo espero que para usted también lo sea. El tema es, yo le he puesto, no me acuerdo bien del tema, pero es conocer a Dios. Conocer a Dios. Mire, muchas veces pensamos que conocemos a Dios. Y en parte es cierto, porque es verdad que mantenemos una relación con nuestro Señor, reconociéndolo a Él como nuestro creador, como el creador del universo, el creador de nuestra vida. Hemos tenido una serie de conversaciones tal vez con Dios y lo hemos conocido de alguna manera como un Dios grande, todopoderoso. Y en ese sentido nos damos cuenta que ante Él somos tan insignificantes. Insignificantes ante un Dios que es eterno, ante un Dios que es sublime, ante un Dios que es majestuoso. Pero aunque a veces tenemos esas conversaciones en nuestra comunión con Él, en nuestra oración a Él, porque sabemos que orar es platicar con Dios, tenemos una relación personal con el Señor, porque Él es nuestro Padre, es nuestro amigo, pero también es nuestro Señor. Amén. Pero aún así, hay muchas personas que todavía no logran experimentar esa plenitud de la comunión con Dios en el conocimiento de todo lo que Él es. Quiero decirle que muchos de los problemas que nosotros experimentamos en la vida es porque no hemos desarrollado una relación plena con Dios. Y cuando digo plena, estoy hablando de la plenitud de Dios. Porque mire, Dios se revela, Dios se manifiesta de diferentes maneras en nuestra vida. Dios algunas veces se presenta representando algo, revelando algo de lo que Él es. Muchos conocemos a Dios de una manera, otros de otra, pero aún no conocemos todas las formas en que Él se quiere revelar a nosotros. Y por lo tanto no nos relacionamos en todas y cada una de las diferentes maneras o aspectos de la naturaleza de Dios. Pero hermanos, Dios quiere relacionarse con nosotros, no solamente en algunos aspectos, sino en toda la plenitud de lo que Él es. Tú y yo conocemos, hermano, algunos de los atributos de Dios, algunas de las formas de Dios, de los aspectos de Dios. Hemos mencionado que tenemos un Dios grande,
un Dios fuerte, un Dios poderoso, un Dios misericordioso, un Dios lleno de gracia, un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe. Pero Dios quiere que conozcamos o empecemos a conocer todo lo que Él es. La plenitud del Dios de nuestra vida. Y primeramente, hermano, necesitamos entender que Dios es nuestro Padre. ¿Y qué significa eso? Que Él es nuestro papá. ¿Cuántos en su relación con Dios le dicen papá al Señor? Algunos hasta con mucho más cariño, ¿verdad? Les dicen papito. Porque es Dios nuestro Padre, hermano. Y en esa relación con Él nos habla de su gran amor. Ese amor de Padre. Pero también sabemos que como Padre Dios nos cuida, Él nos protege, Él nos provee, pero también nos disciplina. Y en ese sentido entonces entendemos que Dios es nuestro Padre. Pero mire, hay muchas personas a las que les cuesta trabajo relacionarse con Dios como Padre. Hay hijos de Dios, como todos los que están aquí, que tienen una relación con Dios de manera no profunda, a lo mejor de una manera incorrecta, o quizás en una relación que no funciona y no funciona como debería funcionar. No sabemos muchas veces relacionarnos con Dios. Creemos que nos relacionamos con Él, pero estamos limitados en esa relación con el Padre. La Biblia, ahí en Romanos 8, 14 al 16, dice lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay una pregunta. ¿Cuándo sabemos nosotros si hemos aceptado, si hemos entendido, si hemos vivido una relación con Dios como Padre? ¿Cómo lo podemos saber? Y lo podemos saber, déjeme decirle, cuando nos sentimos cuidados, cuando nos sentimos protegidos, cuando de muchas maneras Dios nos ha provisto de lo que necesitamos y cuando nos ha corregido. Ahí entonces podemos entender que hemos tenido una relación con Dios como Padre. Quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes han sido corregidos por Dios? En la mañana hacía la misma pregunta y también unos cuantos levantaron la mano reconociendo que habían sido corregidos por Dios. Pero sabe, después me puse a pensar, a lo mejor nadie levantó la mano o muchos no levantaron la mano cuando pregunté cuántos han sido corregidos por Dios, porque pensaron,
si la levanto han de creer que me porté mal y mejor no la levanto. Pero muchos hermanos, muchos de nosotros entendemos esa parte. Muchos de nosotros el Señor nos ha corregido. Amén. Ahora, ¿cuántos sabemos que si Dios nos corrige es porque nos ama? Hebreos capítulo 12, versículos del 6 al 8 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Pero quiero leerle este último versículo, el 8, en la Nueva Traducción Viviente. Dice: si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. A mí no me gusta mucho usar la palabra bastardo porque se oye como muy fuerte, ¿no? Ilegítimos a lo mejor tampoco, pero a lo mejor se oye como más suave ese término. Pero mire, si nosotros hemos experimentado esto de lo que estamos hablando en este momento, entonces tenemos la revelación de que el Señor es nuestro Padre. Pero si no sentimos que somos cuidados, protegidos, que Él nos ha provisto y nos ha corregido, entonces tenemos un problema en relación con Dios como nuestro Padre. Pero ¿qué puede estar de alguna manera bloqueando nuestra relación con Dios como Padre? O dicho en otras palabras, ¿qué cosas están impidiendo que tengamos esa revelación de Dios como el Padre que es para nosotros? Hay algo esencial que está bloqueando nuestra relación con Dios como nuestro Padre. ¿Y sabe qué es? Las heridas. Heridas tal vez que nos causaron un trauma con esa figura de nuestro Padre terrenal. Algunos han sido abandonados por su Padre terrenal. Algunos otros han sido abusados, otros rechazados y han tenido un gran distanciamiento. Y todo esto nos ha herido, nos ha lastimado. Y cuando esto sucede, entonces tenemos una visión distorsionada de Dios como nuestro Padre, porque pensamos que así como fue nuestro Padre aquí en la tierra, así va a ser nuestro Padre ahí en el cielo, y estamos completamente equivocados. Nuestro Dios no es igual a un Padre terrenal. Nuestro Dios es un Padre amoroso, protector, proveedor, que nos tiene que corregir. Sin embargo, es un buen Padre. Amén. Todas esas cosas
pueden entonces bloquear nuestra relación con Dios como Padre. Ahora, ¿cómo sabemos si esto está pasando en nuestra vida? Lo podemos saber, fíjese bien, cuando nuestra relación con Dios es distante. Cuando vemos a Dios como alguien que nos está siempre señalando nuestros errores y nos está juzgando. Cuando lo sentimos o lo vemos con Dios castigador. Cuando no tenemos la suficiente confianza con el Señor. Sientes que en tu vida nunca has experimentado su cuidado, su protección. Y entonces, vuelvo a repetir, ahí tenemos un conflicto en nuestra relación con Dios como nuestro Padre. Pero oye, Dios mismo te puede sanar en esa relación con Él si tú lo quieres. Dios mismo puede sanar tus heridas. Dios mismo puede borrar todo acontecimiento en tu vida que te haya lastimado, que te haya ofendido, que te haya herido. Dios puede darte un nuevo corazón en donde el Espíritu Santo te pueda acercar a tu Padre Celestial y entonces sí puedas experimentar su amor de Padre, ese amor que solamente Él puede ofrecerte. Pero hay otro aspecto también. Voy a hablar de varios aspectos en esta tarde. Dios también se revela a nosotros como creador. Y esto nos habla de que Dios también es el origen de todo lo que existe. Él es la fuente de todo. Él es el Todopoderoso. Mire, aquel que tiene una relación con Dios no solamente como Padre, sino como Creador, puede entonces experimentar que tiene un origen, pero también puede experimentar que va a cumplir un propósito, que Dios tiene un destino para él. Porque, hermanos, entendemos entonces que el que está con nosotros no es cualquiera, sino el que está con nosotros es el Dios omnipotente, el que todo lo puede, el soberano, el Dios perfecto. Y que no solamente creó todo lo que vemos a nuestro alrededor, sino que nos creó también a nosotros. Y al saber entonces que tenemos una relación con nuestro Creador, comenzamos a entrar en una fase de amarnos a nosotros mismos, de valorarnos y de poder ver lo que Dios ve en nosotros también. Quiero decirle que las personas que tienen problemas de baja autoestima, personas que tienen problemas de rechazo, personas que no se aceptan como son, que no se aman como son, también tienen un problema de relación con el Dios creador. Porque todavía no han entendido que no son cualquier cosa, que han sido creados por la misma mano que creó todo
el universo. Cuando te das cuenta, hermano, de que el que te hizo, que el que te creó es el mismo que hizo los cielos y la tierra, las estrellas, los planetas y todo lo que hay en el universo, entonces comienzas a comprender cuán maravilloso es tu Creador. Podemos decir, hermano, entonces, que tú y yo somos la obra perfecta de Dios. ¿Cuántos lo creen? Y mira, es increíble muchas veces ver cómo podemos aceptar a otros, amar a los demás, aún con sus defectos, pero somos tan crueles con nosotros mismos que muchas veces somos nuestro peor verdugo. Y todo porque no se ha tenido una revelación de la naturaleza de Dios como creador. Y Dios te está diciendo, mira, no solo quiero que me veas como tu Padre, quiero que también me veas como tu Creador. Porque todo lo que hay en ti, no solamente el color de tu pelo, no solamente el color de tus ojos, no solamente esa hermosa sonrisa que yo puse en tu cara, todo lo que está en tu vida lo he creado yo, dice el Señor. Y sabes, no eres una casualidad, mucho menos un error. Tú fuiste predestinado por mí. Tienes un origen y tienes un destino. Tienes que saber de dónde vienes, pero también hacia dónde vas. ¿De dónde vienes, mi hermano? ¿De dónde vienes? De las manos de tu Creador. ¿Y a dónde vas? Vuelves a las manos de tu Creador. Amén. Podemos entonces mirar a Dios como Creador. Fíjate lo que dice Génesis 1:1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué estamos viendo aquí? A Dios como Creador. Y luego nos vamos al Salmo 139, versículo del 7 al 17, donde ya no se refiere al Dios creador del universo solamente. Salmo 139, 7 al 17, hermano, habla de ti, habla de mí. Y mientras tú lees allí en tu Biblia, quizás la versión de la Biblia de la Reina Valera, yo quiero darte la versión de la Nueva Traducción Viviente. Dice: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien. Tú me observabas, mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara.
qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar. Qué hermoso, ¿no? Quiero decirte, hermano, que tú eres una maravillosa obra de Dios, porque fuiste creado por el Señor. Pero, ¿qué puede obstruir aquí que veamos a Dios como nuestro creador? Mira, las personas que generalmente son quejumbrosas, ¿cuántos quejumbrosos hay? ¿Nadie? A veces cuando mi esposa va con una persona, mujer, porque luego pues ella ve a las mujeres, cuando ve a una mujer, cuando va con una mujer que siempre se está quejando, le digo, ya vas con doña Quejas, ¿verdad? Doña Quejas. Pero mire, las personas que generalmente son quejumbrosas no tienen una relación sana con el Dios creador. Porque el que tiene una relación sana con el creador, con su creador, no va a ser una persona quejumbrosa, sino al contrario, va a ser una persona agradecida. ¿Sabes por qué? Porque no solo vemos desde los ojos del Señor todo lo hermoso que ha creado, sino podemos mirar cómo el Señor también te ha hecho a ti parte de su creación, parte de su obra maestra. Entonces, cuando comprendemos esto, ya no habrá quejas, sino un sentimiento de gratitud a aquel que te creó junto con todo el universo. Cuando tú sales en la noche y ves el cielo y dices, ay, mira qué estrella tan hermosa, qué bonito se ve todo el horizonte, qué padre está la noche, cuántas estrellas. Y cuando tú alcanzas a ver por ahí algún documental donde te muestran parte del universo, dices, es asombroso, qué grande, qué maravilloso, qué hermoso es. Pues fíjate que a ti Dios te creó y tú eres parte de toda esa creación, de todo lo que hay en el universo. Pero cuando no tenemos una buena relación con el Dios creador, muchas veces olvidamos que todo lo que somos y todo lo que tenemos, que todo lo que vemos y aún lo que no vemos, viene de la mano del Creador. Y si estás en una actitud de queja, si no estás siendo agradecido, entonces creo que tenemos un problema de autoestima. Solo sal, hermano, y ve la naturaleza. Mira lo maravillosa que es. Y entonces entiende que tú formas parte de ella, de todo lo bueno y lo maravilloso que Dios ha hecho. Y entonces relaciónate con tu Creador. Porque Dios es eso. Dios es el que te creó. Amén. Dicen por ahí que el ser humano es la máquina más perfecta que haya sido hecha. Y eso es verdad. ¿Sabes? ¿Sabes por qué el ser humano es la máquina más perfecta? Porque Dios la creó. Y tú has sido hecho, hermano, tú has sido hecha, hermana, por la mano de Dios. Y tienes que comprender cuán grande, maravilloso y tremendo
es entender que la misma mano que hizo todas las cosas también te hizo a ti. Y entonces, si tienes una vida llena de agradecimiento a tu Creador, la vida será buena para ti. Pero si no tienes una vida llena de agradecimiento al que te creó, la vida, hermano, será muy miserable para ti y tu queja nunca terminará. Así es que seamos agradecidos con nuestro Creador, hermano, con el que creó todas las cosas, con el que hizo la obra perfecta con sus manos, que eres tú, que somos nosotros. Y agradezcámosle a Dios por todo lo que somos y por todo lo que ha hecho con cada uno de nosotros. Amén. Otra forma en la que Dios se revela es como pastor. ¿Y por qué Dios se manifestará a nosotros como pastor? ¿Para qué se manifiesta como pastor? Él se manifiesta de esa forma, hermano, para guiarte, para mostrarte el camino que debes seguir, para poder ser tu protector. Pero lo que Dios hace principalmente como pastor, hermanos, es cuidarnos de nuestras propias torpezas, enderezar el camino que está delante de nosotros, porque Dios siempre busca que nos mantengamos en el camino correcto, en el camino que debemos de andar, y también poder llevarnos a lugares seguros, defendernos de los depredadores y hacernos llegar a pastos delicados y aguas de reposo, como dice Salmos 23, versículo 1 y 2. Este salmo dice: Jehová es mi pastor. ¿Qué sigue? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y aquí quiero puntualizar algo. Fíjese que respecto a esta parte, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En el Congreso de Escuela Avanzada de Ministerio al que asistimos hace unos días, aprendimos que cuando la palabra dice nada me faltará, también puede significar que no te van a faltar problemas, que no te van a faltar situaciones, que no te van a faltar angustias, aflicciones tal vez. Porque, hermanos, la palabra de Dios nunca nos ha dicho que todo va a ser color de rosa para siempre. Entonces podemos entender esta parte cuando dice Jehová es mi pastor y nada me faltará, que podemos esperar de todo. Podemos esperar lo bueno y quizás también lo no tan bueno, porque dice nada te faltará. Pero para nuestra consolación, hermano, el versículo 2 termina diciendo: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Es decir, a pesar de que se puedan presentar cualquier tipo de acontecimientos en nuestra vida, Dios siempre estará ahí.
y que después de todo nos hará descansar en delicados pastos y junto a aguas de reposo nos estará pastoreando. Amén. Cuando tú tienes una relación con Dios como pastor, entonces vives en paz. Porque esa cuestión de temor se va. Esa situación que te causaba una cobardía se va de tu vida. Porque tu pastor te hará caminar por el camino que tú debes andar. Te cuidará y te protegerá para siempre. Amén. Por eso, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11, dice lo siguiente el Señor: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿De qué te habla eso? Te habla de tener paz. Te habla de cuidado. Te habla de protección. Te habla de la seguridad que Dios como pastor trae a tu vida. Pero como en los demás casos, hay cosas que pueden bloquear tu relación con Dios como pastor. ¿Y sabes qué es? Principalmente el orgullo, el sentirte autosuficiente, creer erróneamente que tú solo puedes hacer todo, que puedes tomar tus propias decisiones, que puedes manejar todas las cosas por tu cuenta, que no necesitas nadie que te guíe ni que te dé dirección, con pensamientos como decir: yo hago las cosas como yo quiero, cuando yo quiero, yo me relaciono con quien quiero, me gasto el dinero como quiero. Pero cuando se tiene una vida fuera del gobierno del pastor de pastores, las personas entonces se exponen a andar y a caminar sin dirección en su vida, porque no tienen quien las guíe, no tienen pastor, no tienen quien las dirija, no tienen alguien en quien confiar que las lleve a un lugar seguro. Cuando no entendemos que nuestra vida depende únicamente del Señor, nos vamos a volver vulnerables a los peligros que existen allá afuera en el mundo. Nos desviamos del camino que el Señor nos ha marcado y podemos o corremos el riesgo, hermanos, de terminar como aquella oveja perniquebrada. Podemos terminar con una pierna quebrada en un peñasco sin saber cómo salir de allí. Podemos terminar en caminos equivocados, con las personas equivocadas, bajo decisiones equivocadas y alejados totalmente de una relación con Dios. Y repito, todo esto porque no has aceptado a Dios como tu pastor. No te has relacionado con Él como pastor. Y esto es lo que sucede. Pero cuando miras y cuando aceptas a Dios como tu pastor, repito nuevamente, entonces tendrás paz, tendrás guianza, tendrás dirección,
y te vas a mantener en el camino que debes de seguir. Y quiero mencionar la última por el día de hoy. Muchas veces Dios se quiere revelar a nosotros, hermanos, como rey. Dios como rey es otra de las formas de Dios. Y esto es muy importante, porque a veces no nos relacionamos con Dios como Yeshua. A lo mejor nos relacionamos en algún otro aspecto con Dios, pero tal vez no nos hemos relacionado con Dios como Yeshua, como Rey. Esto significa que tenemos que relacionarnos también, no solamente con Dios como Rey, sino también con su justicia, con su gobierno, con su reino y con su pacto. Vivir pues en una relación como rey nos va a sacar de una dimensión de autogobierno, de querer gobernar nosotros mismos nuestra vida, para poder entonces vivir bajo el gobierno de Dios. Y vivir bajo el gobierno de Dios, hermanos, trae sometimiento. Sometimiento a su autoridad, sometimiento a su voluntad. Y quiero leerte una parte, un versículo muy conocido, Santiago 4:7. Muchos ya se lo saben hasta de memoria. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá. Someteos pues, ¿a quién? A Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Significa, fíjate bien, que para poder nosotros resistir al diablo, primeramente, ¿qué tenemos que hacer? Someternos a Dios. Y la palabra someterse significa estar bajo el gobierno de alguien. Y cuando no estamos bajo el gobierno de Dios, sino que estamos bajo nuestro propio gobierno, nos vamos a exponer fácilmente a la obra del diablo. Porque no nos estamos, hermanos, sometiendo al gobierno de Dios, ni a su justicia, ni a su reino, ni a su pacto. No estamos viviendo en el reino de Dios. No estamos reconociendo a Jesús como Dios, como nuestro Rey y como el que gobierna nuestra vida. Apocalipsis 19:16 dice lo siguiente, hablando de Jesús. Dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. Ese es Jesucristo. Y lo que obstruye primeramente, hermano, esa relación con la naturaleza de Dios a través de Jesús como Rey, es cuando tenemos resistencia a la autoridad. Cuando se busca siempre tener el control de todo. Porque la falta de sumisión y el deseo permanente de controlar
hace que rechacemos a Dios como Rey, como el que gobierna, como el que manda en nuestra vida. Porque fíjate que muchas veces pensamos que al recibir al Señor Jesucristo en nuestra vida y en nuestro corazón es más que suficiente. Pero déjame decirte que no es así. No es suficiente. Nuestra conversión total y el que nace de nuevo es aquel que acepta a Jesús como su gobernante, como su Señor. Por eso muchas veces hemos dicho que no es suficiente recibir a Cristo como Salvador. Necesitamos también recibirlo como nuestro Señor. Es decir, reconocerlo como Rey en nuestra vida, para que Él entonces tome el control completo de todo y nos gobierne para siempre. Amén. Ahora, ¿qué consecuencias trae el no aceptar a Jesús como Rey? Pues pasa que nuestra vida espiritual entonces carece de gobierno. Caemos en la autosuficiencia, en el autogobierno, porque no vivimos, repito, en el reino de Dios. Nos hacemos ajenos a Él. No vivimos el pacto de ese reino y comenzamos a vivir en confusión, en frustración, en quebranto. Mateo 6:33, que también es bien conocido, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué dice que hay que buscar primero? Tenemos que buscar primero el reino de Dios. Y mira, generalmente nos interesa solamente recibir la añadidura, sin tener que buscar primero el reino de Dios. Muchas veces deseamos con todo nuestro corazón recibir la bendición, porque yo creo que todos queremos la bendición de Dios, ¿no? Pero no queremos buscar primeramente su reino, buscar primeramente al Rey y someternos a Él. A todos nos gustan las bendiciones, pero eso es añadidura. Cuando tenemos una relación con Dios en la persona de Jesús, tenemos necesariamente que buscar primeramente el reino de Dios, su justicia. Y entonces cuando lo hacemos, ya no tenemos que pedir las cosas, porque dice su palabra que van a venir como añadidura para nuestra vida. Mira, hay personas que basan su oración solamente en pedir, ¿y qué más? Y pedir. Hay personas que solamente en la oración hacen eso: pedir y pedir. Pedimos muchas veces lo que creemos que Dios nos debe de dar, o pedimos lo que creemos que Dios debe de hacer.
Pero déjeme decirle que la oración, más que nosotros hablar, es saber escuchar la voz de Dios. Por eso muchas veces no vivimos en una relación plena con Dios. Muchas veces no venimos delante de Dios para conocer su voluntad, sino que estamos esperando que Dios nos diga lo que queremos oír. Y cuando Dios te habla y te dice lo que no querías oír, ¿qué pasa? Te molestas, te disgusta y le dices, no, Dios, tú no puedes hacer eso conmigo. No, Señor, no es eso lo que yo te pedí, no es eso lo que yo quiero. Pero hermanos, no se trata de lo que tú o yo queramos, se trata de lo que Él quiera darnos y hacer en nosotros. Decíamos siempre, porque se trata de Él, no se trata de ti, se trata de Él y su perfecta voluntad. Amén. Y cuando muchas veces no escuchamos de Dios lo que queremos oír, pues entonces le andamos buscando por otros lados. Y de repente vas con tu pastor y le cuentas lo mismo que le pediste a Dios. Y si el pastor te dice lo mismo, entonces vas con tu líder. Y si tu líder te dice lo mismo, entonces vas con otro hermano que dices tú que tiene una buena relación con Dios. Y lo que andas buscando no es lo que Dios te quiere hablar, sino lo que tú quieres oír. Y es que, hermanos, cada aspecto de la naturaleza de Dios nos revela su carácter, nos revela la manera en cómo debemos actuar. Por eso muchas veces Dios te va a hablar como rey, como el que gobierna tu vida. Otras veces te va a hablar como padre, otras más como creador, y muchas más como tu pastor. A veces nos relacionamos con Dios de cierta manera y por eso a veces decimos, esta persona dice que se relaciona con Dios como su padre, pero no está bajo el gobierno de Dios, precisamente. Hay personas que dicen, el Señor Dios es mi Padre, pero Dios no quiere solamente ser tu Padre. Quiero ser y experimentar en tu vida, o que tú puedas experimentar en tu vida todo y absolutamente todo lo que Él es. Ahorita estamos viendo que Él es tu Padre, tu Creador, tu Pastor, tu Rey. Porque Dios quiere, hermano, que conozcas o que conozcamos cada uno de los aspectos y las formas que Él tiene para revelarse en nuestra vida. Y ahorita vimos estas 4. Pero Dios no tiene límites. Dios es mucho más. Es más grande que todo. Y Él quiere que le conozcas, para que entonces puedas experimentar todo lo que Dios es y todo lo que puede hacer en tu vida. Amén.